Hola a todos, buen día. Continuamos con nuestros temas que quedaron pendientes de la sesión 2, que íbamos en validación de datos, y seguiremos con funciones de fecha y hora, que son el tema de nuestra tercera sesión. Entonces, trabajar con sumar y restar fechas y horas, funciones de fecha y hora diferentes, y la función si fecha para calcular periodos de tiempo. Entonces vamos a trabajar con este archivo. La idea es que lo voy a grabar y ustedes deberán hacerlo en su archivo, en su archivo que les cuelgo en el aula, y lo vamos a subir a una tarea. Todo lo que hagamos hoy para comprobar que lo han hecho. Bueno, entonces la clase pasada quedamos en este campo de sexo, donde hicimos una lista de validación, donde colocamos unas opciones cerradas únicas de F y M, de femenino y masculino. Colocamos un mensaje de entrada que se llama esta cajita, un mensaje de entrada que aparece cuando los usuarios le dan clic encima a las celdas, y un mensaje de error en el que si yo escribía algo diferente a lo que son las opciones, entonces nos aparecía un mensaje que nosotros colocamos el texto de lo que queríamos que apareciera. En mi caso puse no olvide que debe seleccionar o escribir una de las opciones de la lista desplegable. Y le pusimos que nos detuviera, si hay error, que nos detuviera y simplemente nos permita reintentar, de forma que o yo escribo o selecciono alguna de las opciones de la lista desplegable. Ahora vamos con otros casos, otros tipos de validación de diferentes temas. Entonces, por ejemplo, el código del empleado. Hay otra validación que decíamos que vamos a validación en la ficha o en la pestaña datos en la herramienta validación. Se llama validación de datos. Puede ser que no nos aparezca sino el icono como a mí, dependiendo la resolución de la pantalla que manejemos, o puede aparecer el nombre validación de datos y el icono. Lo importante es que sea este, y esa es la herramienta que nos permite limitar lo que los usuarios nos pueden ingresar en nuestras bases de datos, de manera que estandaricemos los procesos, los datos, para que no ingresen información diferente que significa lo mismo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el código del empleado. Nos dice que hagamos una validación de tamaño de 5 caracteres, que obligue al usuario a que ingresen 5 caracteres acá, ni más ni menos. Ni 3 ni 6. Entonces, ¿yo qué hago? Primero, como siempre, señalo. Voy a mi herramienta, a mi ficha de datos, validación. En este caso ya no queremos una lista desplegable, sino queremos es, en la configuración, una longitud de texto, sería en este caso. Entonces yo puedo limitar a los usuarios para que ingresen valores que están por encima, mayor que, menor que, igual o no es igual a un valor determinado. En nuestro caso nos dijeron 5 caracteres, entonces yo le voy a decir igual a, y él me dice cuál longitud. Si por ejemplo yo le dijera que está entre, entonces él me dice dígame el mínimo y el máximo. O si le digo mayor que, entonces me dice un valor. ¿Sí? Dependiendo lo que escojan en esta lista, aparecen las opciones de abajo. Entonces yo le voy a decir igual a 5, y eso hace que él me limite a los usuarios y tienen que ingresar 5 caracteres. Entonces ya en el mensaje de entrada es mejor escribir algo para los usuarios. Entonces ingrese los 5 caracteres del código del empleado, por ejemplo. ¿Listo? Y en el mensaje de error, entonces este alto o detener que decía, yo les decía que en el mensaje de error, depende de la versión, dice en cambio de alto, dice detener, que es el mejor porque nos limita, no nos deja cometer el error. Los otros dos avisan pero dejan cometer el error. Entonces en el mensaje de error le voy a colocar ingrese los 5 caracteres del código del empleado. Podría agregarle otro texto, bueno, para que recordemos de dónde salen esos mensajes. Listo, acepto, de manera
que ahí cuando pongo el ratón sobre las celdas me dice ingrese los 5 caracteres del código del empleado y los 5 caracteres, importante que recordemos que si lo que yo quiero es ingresar textos, por ejemplo un código 0001, ¿sí? Si necesito colocar ceros antes, lo que hago es señalar mi texto, mis celdas, mi rango de celdas, y acá en la ficha de formato, en el área de formato, le digo que esos son textos, ¿sí? Porque en este caso no nos serviría la trampa que algunas personas utilizan de colocar un espacio antes de comenzar a escribir, porque esto es el código del empleado y puede ser que tengamos una tarjeta con código de barras o algo por el estilo y no nos va a funcionar. Entonces hay que poner formato de texto. Entonces, listo. Por ejemplo, aquí le voy a decir 00F1, este es 00F02, este va a pertenecer, qué sé yo, a contabilidad 0015 y así sucesivamente. Si yo coloco menos números, 003, él me va a dar el mensaje de error, ¿cierto? Y me dice reintente o cancele. Si cancelo, me borra. Si le escribo más de 5 caracteres, sucede lo mismo. Y me dice reintente o cancele. Si reintento, pues me toca escribir lo que necesito escribir. Entonces aquí voy a escribir, por ejemplo, 0023 y en este voy a escribir que este es el C0540. ¿Ok? Entonces esa es una validación de longitud de caracteres. Ahora en cuanto a las fechas. Voy a borrar estas fechas que están acá y voy a quitar este formato. A ver. Listo. Entonces me dice, voy a quitar este ejercicio. No. Fecha de nacimiento. Validación de fechas. Entonces que me ingresen solo fechas. Como ya hemos visto, la gente podría escribir textos que no son fechas, como por ejemplo el 5 de marzo del 2000. Eso, recordemos que ya no es una fecha, que si yo voy a mi barra de fórmulas, no queda como fecha, es un texto. Una fecha tiene que ser en formato día, mes, año con slash. Entonces, para evitar que las personas cometan esos errores, yo puedo hacer una validación de fechas. Entonces, ¿dónde está? Entonces voy a datos, señalo primero, voy a datos, voy a validación y ahí en la configuración le digo que permita un formato de fechas, solo fechas. Entonces, cuando hago eso me aparecen opciones y me dice lo mismo, entre mayor que, menor que, mayor igual o no está entre tanto. Yo le voy a decir que sean, por ejemplo, fechas, ¿qué le digo yo? Mayor que y que el 1 de enero de fecha de nacimiento de 1900. Con eso haría que la gente, recordemos que el 1 de enero de 1900 es la fecha desde la cual parte Excel, es la fecha, la mínima fecha que nos entiende. Yo podría hacer eso, o podría decir desde el 1 de enero de, qué sé yo, 2000, depende de lo que ustedes necesiten, ¿sí? Entonces yo le voy a dejar de 1900 para colocar cualquier fecha de nacimiento de allá para acá. Y si la gente me ingresa algo que sea un texto como el que había ingresado antes, 5 de marzo del 2000, me va a dar el mensaje de error. ¿Sí? Yo no le coloqué mensaje de error ni mensaje de entrada, entonces me está dando el mensaje que da por defecto el programa. Si quiero volver a colocar el mensaje, pues vuelvo, señalo, vuelvo a validación y le voy a decir en el mensaje de entrada, por ejemplo, ingrese fechas, o por ejemplo, algo que ya es muy común es que la gente nos entiende que, por ejemplo, DD, MM, AAAA. Ya la gente, la mayoría entendemos eso que significa día, mes, año. Entonces podríamos dejar eso, ¿sí? En el mensaje de error, entonces, por ejemplo, solo puede ingresar fechas con formato AS, por ejemplo. Algún mensaje que sea muy claro para los usuarios. Miren, ahí aparece, entonces ya me da una idea de cómo tengo que meter las fechas y listo. Entonces van a ingresar
todos vamos a ingresar nuestra fecha de nacimiento en la primera casilla. La mía es 2 de marzo del 72. Una fecha, el año, yo lo puedo ingresar así, solo 72, y él me lo va a entender como 1972. Entonces, vamos a colocar, cada uno va a colocar la fecha, su fecha de nacimiento en la primera. Y podemos colocar otras fechas de nacimiento cualquiera. Entonces, 4 de febrero del 2000, por ejemplo, ¿cierto? Y de ahí para allá todos serán fechas. Bueno, entonces llenan unas fechas en sus archivos y eso quedaría con formato de fecha. Recuerden que podrían cambiar el formato, hablando ya de cómo lo veo. Recuerden que el formato es como veo las cosas. El formato podría decirle que me muestre una fecha larga, por ejemplo, y amplío mi celda. Y una cosa es que sea formato de fecha larga y otra cosa es que en la barra de fórmulas sí son fechas. Bueno, entonces podrían aplicar eso. Ok, o podrían, recuerden, aplicar lo que vimos de formatos personalizados, donde ustedes pueden jugar con el DD, MM, YYY aquí en el tipo y van a formatear de diferentes formas su archivo. Me gustaría que lo hagan, que cacharríen esto y que cada quien haga el formato que quiera acá. Como quieran, entre paréntesis el día, el mes, como quieran. Sean creativos y utilicen diferentes formatos de fecha personalizada. Bueno, ahora vamos a otro tipo de validación de datos y es listas de validación como la que hicimos acá de sexo, listas desplegables, pero que ya no son cerradas. Ya no coloco yo, recordemos que para lo que hicimos, si voy a utilizar mi herramienta de validación que tengo acá en mi barra de acceso rápido, como hemos visto. Si no lo han hecho, recuerden cómo se hace, vean los videos y voy a usar esta que está en datos, ¿no? Recuerden lo que hicimos. Hicimos una lista, le dijimos permita una lista, pero dejamos una lista cerrada con F, punto y coma, tiene que ser punto y coma, M. Eso es cerrado, los usuarios no podrían agregar más a menos que sepan usar la herramienta y agregar opciones. En este caso, dice área, que es una lista de validación que depende de la tabla de áreas organizacionales. Lo que vamos a hacer es que dependa de una tabla que tenemos acá. Estas son las áreas organizacionales y que dependa de estas que tenemos acá. Entonces, voy a señalar como siempre señalo primero, voy a la validación de datos, le digo que me permita una lista. Y en la lista ya no le coloco el origen yo, sino me paro ahí. No necesitan darle clic a esta flecha, oye, no necesitan hacer esto, ir allá y volver, no lo necesitan hacer. Simplemente ponen su ratón en el origen y van a la hoja que les interesa y señalan las opciones que ustedes quieran. Esta es una opción, digamos, la más sencilla que yo podría decir, bueno, voy a señalar estos con estos espacios en blanco por si hay otras áreas que se me está olvidando y que yo pueda ingresarlas después. Y mi lista, miren que la lista viene fija, entonces que ella lea lo que me coloquen en esos espacios. Y hay otra opción que ahorita les enseño. Entonces voy a dejar esa, acepto, y mi lista aparecerá con las opciones que tiene y los vacíos que no me han ingresado. Que eso podría de pronto ser confuso para la gente, de pronto si ingresan más áreas de las que tenemos acá, pues ya no van a aparecer. Si por ejemplo yo voy a poner va en ventas y voy a colocar otra área organizacional y digo que acá voy a colocar investigación y desarrollo. ¿Sí? Si la ingreso como yo señalé hasta acá, a todos estos espacios vacíos, en mi lista me va a aparecer disponible. ¿Ok? Entonces, esa es una lista de validación que depende de una tabla que está en otra hoja o en la misma hoja y yo ya simplemente escojo. Y ya lo que son los mensajes ya lo sabemos manejar y simplemente puedo llenar. Entonces, hasta ahí voy a dejar este video, sigo en el siguiente
con las siguientes listas y las funciones de fecha.